porque vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con todos nosotros. Y para las caras desconocidas, que no había conocido en otra ocasión, pues también es un placer conoceros y bueno, pues compartir un ratito algo del corazón humano. Muchos de vosotros ya conocéis a la figura de Carl Gustav Jung, entonces no me voy a extender en esa descripción. Simplemente, pues, quizá para los que es la primera vez, decir pues en medio minuto que fue un psiquiatra, psicoterapeuta suizo, que nació en el año 1875. Estamos hablando del siglo XIX. Y que murió en el año 1961, si no me equivoco, en el siglo XX, después de las dos guerras mundiales y de la Guerra Fría. Y es un personaje muy importante en el mundo del pensamiento occidental, en el mundo de la psicología y también de la filosofía. Aunque la verdad os digo que es un personaje un poco, en ciertos ámbitos, arrinconado. Es un personaje un poco excéntrico en el sentido de fuera del centro de gravedad de los temas actuales en el mundo académico. Sin embargo, para otras personas, buscadores, filósofos, investigadores de la conciencia humana, para nosotros Jung no está en el extrarradio, sino más bien está por el centro, en el sentido de que es un personaje alrededor del cual podemos girar una y otra vez, leer sus obras, leer sus libros y descubrir mil y una maravillas. ¿Por qué? Porque de alguna manera este personaje ha hecho un viaje en su vida, que es el viaje del alma. Es un viaje que de alguna manera él lo presenta a todos sus lectores y a todos sus amigos en su último libro, que es una biografía, que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Entonces, cuando alguien me pregunta por dónde empezar a leer a Jung, yo siempre le recomiendo el final, empezar por el final, que es el último libro, el último libro que escribió, porque es el único libro autobiográfico y tiene una fácil lectura, digamos, porque es una aventura, mientras que todos sus otros libros son de carácter, digamos, científico, porque él era un hombre de ciencia y durante toda su vida fue escribiendo de un modo científico lo que él iba descubriendo. Y de alguna forma él se reconoce como un ignorante, lo cual ya me hace sospechar de hombre sabio, porque él se reconoce como un ignorante siguiendo lo que dijo aquel sabio, ¿no? Que él simplemente había, digamos, metido una cuchara en una catarata de conocimiento y de sabiduría y que él se consideraba como subido a los hombros de un gigante, de unos gigantes. De manera que él se consideraba enano en sabiduría. Y la grandeza quizá que tiene, que podamos compartir hoy esta tarde, es que de todos los viajes que hizo en su alma, pues nos los presenta para que nosotros también de alguna forma viajemos con él o con su ejemplo, que podamos viajar nosotros también cada uno por nuestra alma. ¿Y qué es eso de viajar por el alma? Os preguntaréis. Bueno, pues viajar por el alma, él empezó a través de los sueños. Él era discípulo de Freud y aprendió mucho con Freud, siempre lo defendió a capa y espada en los círculos académicos, en los círculos victorianos. Y cuando ya Freud fue aceptado y fue una autoridad y recibió doctorados honoris causa en muchas universidades, también se atrevió a dejarlo y seguir su propio camino. Es decir, que lo apoyó cuando nadie lo apoyaba y se separó cuando todo el mundo se acercaba a Freud. Porque de alguna forma Jung tenía un compromiso con su propia búsqueda y quería ser honesto
y a lo largo de toda su vida demuestra, digamos, esa honestidad intelectual, esa honestidad interior. Y ese viaje, como digo, a través de los sueños, lo va a llevar dentro de sí mismo a observar sus propios sueños durante días y días y días y días y días, lo cual es algo bastante difícil, porque cualquiera de vosotros que haya analizado sus sueños, que los hayas al menos apuntado durante 5, 6, 7 días seguidos, sabe que al cabo de 8, 10, 15 días uno se vuelve loco. Es decir, que se empieza a confundir la realidad cuando abres los ojos con la realidad cuando cierras los ojos. Se empieza a confundir. Y eso ya nos da una pista de lo que tuvo que hacer para no volverse loco. Y atreverse a sumergirse, a sumergirse, a sumergirse, como si tuviera un submarino, de estos submarinos rusos que bajan hacia el fondo del mar, hacia el fondo del océano, hacia abajo, hacia abajo. Son unos submarinos que están hechos con unos metales muy resistentes y que son casi esféricos y que no se pueden ni desplazar, porque son submarinos que se hunden en el fondo del océano y no tienen posibilidad de moverse, simplemente bajan, toman fotografías, toman grabaciones y vuelven a subir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más adentro es más difícil ese movimiento y cuanto más adentro uno tiene que ser mucho más fuerte y más resistente para resistir esas profundidades. ¿Y qué descubrió Carl Gustav Jung en ese viaje del alma? Descubrió muchísimas cosas de las que yo soy totalmente incapaz de describir, porque he leído sus libros y de vez en cuando los releo y me sigue alimentando porque entiendo que está hablando de cosas indescriptibles con nuestro lenguaje convencional. Él está hablando de realidades que están en el interior del alma humana y que están en el interior de cada uno de nosotros. Y para que os hagáis una idea, los que ya conocéis la obra de Jung y los que no, os recuerdo pues, que él empieza a investigar sus propios sueños y los de otros pacientes de su consulta y llega a descubrir que hay elementos en el alma humana, en la psique, que son propiedad de toda la humanidad. Son elementos, son contenidos, yo diría son seres vivos, en realidad son seres vivos porque eso es vida, vida psíquica, vida mental, que son compartidos por toda la humanidad. De alguna forma lo que encuentra es que la mente humana de todos los seres humanos está interconectada, que la mente humana de todos los seres humanos es una sola mente. Y va de alguna manera encontrando esos contenidos llamados colectivos y se da cuenta que esos contenidos se agrupan, digamos, en conjuntos semánticos o en conjuntos vitales o en conjuntos energéticos, que él luego llamó arquetipos. Y entonces descubrió los arquetipos en el inconsciente colectivo, que es como descubrir las fuerzas o los patrones de conducta que nos rigen a todos y cada uno de los seres humanos. Y claro, descubrir eso pues es como, digamos, como si fuera Cristóbal Colón que llega a un continente, o como si fuera Ramón y Cajal que descubre las neuronas, o como si fuera un navegante estelar que llega a otro planeta o a otra galaxia. O sea, es un descubrimiento totalmente natural por una parte y, digamos, enorme por otra parte. ¿Qué mente humana, qué psique puede soportar esas presiones atmosféricas de encontrarse con los grandes arquetipos de la humanidad y no quedar, digamos, atraído gravitacionalmente por esas fuerzas? Es como si fuera una nave espacial, un batiscafo, un submarino, que al encontrarse con esas grandes fuerzas psíquicas de la humanidad, de alguna manera tiene que hacer el ejercicio de acercarse y comprender y a la vez retirarse
y volver a su vida cotidiana. Entonces él relata que cada vez que salía de esas inmersiones tenía que hacer mandalas. Era una manera, dibujando mandalas, coloreando mandalas. Era una manera de no volverse loco, sencillamente. Era una manera de reequilibrar sus encuentros con el inconsciente. En el inconsciente, la psicología de su época consideraba que estaban las basuras, los residuos de la actividad psíquica ordinaria. Algo así como la papelera de reciclaje, donde se tiraban los elementos sobrantes. Como decía María Jesús Iglesias el otro día en una conferencia en el Foro Internacional de Filosofía. Pero Jung descubre que el inconsciente no es una papelera de reciclaje, más bien es una puerta, es una ventana, donde además de estar la basura y los contenidos rechazados, como en el océano, que podemos encontrar botellas de plástico, podemos encontrar latas de refrescos, podemos encontrar neumáticos, podemos encontrar barcos hundidos, chatarra industrial, barcos llenos de contenedores, Titanics, pero también en el inconsciente están, como os digo, los arquetipos y también de alguna manera están los dioses. ¿Quiénes son los dioses? Son las leyes, las grandes leyes del universo. Y más aún, más profundamente todavía, en el inconsciente está Dios. Dios como arquetipo de totalidad, como arquetipo de conciencia absoluta, conciencia central, como el punto central que está en todas partes y cuya circunferencia está en ninguna parte. Aquello que la filosofía describiría como Dios, o principio primero y principio último. Aquello que las religiones lo han intentado describir e incluso apropiarse, e incluso negociar con eso. Sin embargo, para Jung es una realidad psíquica y de alguna manera todos los humanos intuimos que algo así quizá puede haber en cada uno de nosotros. Entonces, el viaje del alma, según Jung, es, y según lo entiendo yo a Jung, que ya os digo que entiendo poco, el viaje del alma es un viaje que cada alma, cada ser humano tiene que realizar en algún momento y que no hay ningún alma que no lo vaya a realizar. Podemos diferir el momento o podemos retrasarlo, podemos ir más rápido o podemos ir más lento. Pero según explica Jung, la dinámica, la propia energética del alma humana lleva a que el alma vaya pasando obstáculos tras obstáculos hasta ir comprendiendo esas grandes leyes, esos grandes dioses, hasta que pueda ir de alguna manera integrando la energía de cada uno de esos dioses para finalmente llegar a la totalidad, aquello que se describe como el sí mismo, o como la posesión de uno mismo, o como la individuación, o la iluminación, dirían en Oriente. El ejemplo biográfico vital que tenemos es el de Buda, o el de Cristo en Occidente. Y entonces, Jung describe la psique también como una dinámica energética, es decir, energías que se mueven de un lado al otro, que se acumulan, que se estancan, que se quedan atrapadas en campos magnéticos, que se quedan atrapadas, digamos, en agujeros negros. Y es como si fuera la energía, la electricidad que conocemos, pues de alguna manera el viaje del alma es un viaje eléctrico, fojático, un viaje que va desde la inconsciencia, digamos, de las piedras, al movimiento de las plantas, a la sensibilidad de los animales, a la racionalización de los humanos, a la comprensión de los semidioses, a la expansión de los dioses y a la unificación total y absoluta de Dios. Y ese viaje, nos dice Jung, es el viaje maravilloso,
extraordinario, la gran aventura de todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, y todos los seres del universo, en realidad. Simplemente nosotros somos una etapa del universo, un escalón o un momento de la vida universal, el momento que llamamos la humanidad. Entonces el propio Jung nos habla en su biografía cómo él ya desde muy pequeño tenía la capacidad de hablar con las piedras o de alguna manera verse desde fuera, y esa capacidad que luego irá perfeccionando le va a servir de mucha utilidad para su confrontación con el inconsciente. Y lo que me interesa mucho de todo esto es que no solamente tiene una vinculación con la filosofía atemporal, eterna, y tiene una vinculación con la mística, y tiene una vinculación con la psicología, sino lo que me interesa mucho es que también él logra, digamos, emanar una terapia de todo esto. Es decir, que todo este conocimiento tiene un aspecto psicoterapéutico, tiene un aspecto práctico, tiene un aspecto cotidiano, diario, en el cual, o gracias a ese aspecto, podemos aprovechar esa sabiduría para caminar mejor por la vida, para lograr mayores realizaciones como seres humanos. Y bueno, no lo voy a hacer muy larga la exposición, de hecho, las otras que he hecho han sido tan largas que me he dejado cosas fuera que hoy quería hablar con vosotros y conversar, pero simplemente quiero destacar 2 o 3 viajes de Jung. Viajes del alma que nos pueden servir a nosotros también como, digamos, modelos o como inspiración para realizar nuestros propios viajes. Por ejemplo, Jung nos relata en su autobiografía que realizó un viaje a América y estuvo en contacto con los indios Pueblo, que son unos indios maravillosos, de los pocos que tienen, digamos, construcciones arquitectónicas. Y un día en el tejado, al atardecer, hablando con el jefe indio, este le dice que los blancos, los occidentales, los rostros pálidos, que tienen una cara como de amargura, que tienen unos ojos inquisitivos, que siempre están buscando algo, que sus mentes siempre están inquietas, que el hombre blanco está como loco. Y Jung le dice, ¿qué quieres decir? Explícate, me interesa mucho lo que estás diciendo. Y el indio le dice, mira, no sé cómo explicártelo, te lo puedo resumir de la siguiente manera. Los blancos pensáis con la cabeza. Y Jung se queda muy sorprendido y le dice, ¿acaso vosotros no pensáis con la cabeza? Y el indio le dice, no, le lleva la mano al corazón. Nosotros pensamos con el corazón. Eso fue un gran viaje para Jung, ese descubrimiento. Fijaros que luego, 20 años, no, 40, 60 años después de esa conversación, se ha descubierto que el corazón tiene neuronas y que el corazón piensa y toma decisiones y el corazón reacciona ante los sucesos de la vida y ante los caminos de la vida. Cuando hay un camino que tomar, hay varias alternativas. Si escucháramos al corazón, el corazón... Otra vez se ha ido. Esto es un rollazo. No se escucha, Héctor. Nada, así está todo el rato. Sí, ¿se escucha ahora? ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Y luego Jung realiza un viaje a África. Y bueno, os lo estoy resumiendo páginas y páginas y aventuras en 4 frases, pero es por daros una pincelada. Y en África, Jung es maravilloso como lo explica, porque él quería ser arqueólogo y de alguna manera su viaje a África le permite entrar en contacto con una humanidad primitiva, una humanidad ancestral. Y él de alguna forma será arqueólogo toda su vida. Lo que pasa es que no busca piezas enterradas en la arena,
o pirámides bajo la arena, sino que lo que busca es en la mente humana, en capas antiguas de la mente humana, y con esos pueblos de África descubre un montón de maravillas. Descubre que la humanidad aún estamos en contacto con la tierra. La mente humana todavía aún está en contacto con la tierra, con los bosques, con los ríos, con los lagos. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido esa facultad, pero seguimos en contacto. Y de alguna manera las tempestades, los volcanes, los terremotos, tienen algo que ver, son una especie de movimientos psíquicos expresados terráqueamente. Y la Tierra tiene también su propia mente, tiene su propia inteligencia. Y él descubre en el atardecer de África, digamos, una especie de tiempo sin tiempo, cuando todavía no había relojes, cuando todavía no había industria. En ese mundo preindustrial de la humanidad, descubre, digamos, fuerzas, impulsos que todavía, insiste mucho él, están vivos dentro de nosotros. Es decir, no nos damos cuenta, pero nosotros todavía reaccionamos a algunas cosas como si nos estuviera persiguiendo un león, o reaccionamos a determinadas cosas como si nos estuviera mordiendo una serpiente. Y todas esas fuerzas ancestrales están en nosotros, están vivas. Él pasa unas fiebres allí en la zona de un volcán, de una montaña muy grande, los montes El Goñi, por Kenia, y también descubre los ritos de las tribus y los lee con una mirada, digamos, de la psicología profunda, y descubre todo un sentido, descubre toda una lógica en todo eso que ocurre. Ojo, que yo no estoy defendiendo, y él tampoco lo hace, el volver hacia atrás y caer en una regresión y volver a hacer los ritos tribales y todo eso, sino que simplemente descubre cómo la mente humana tiene todas esas posibilidades de sanación emocional y de sanación energética a través de bailes, a través de danzas, a través de ritos. Y no se trata de defender o de repetir todo eso, la humanidad ya lo vivió, ya pasamos por ahí, pero sí de no olvidar eso y de no rechazar eso, sino que el ser humano, digamos, moderno, no se construye de espaldas a eso, sino se construye sobre eso. Es decir, cada etapa de la humanidad sería como un escalón sobre la cual se construye el ser humano actual, sin rechazar ninguno de esos escalones. Así como el bebé, el niño, el adolescente, el adulto, el hombre maduro y el anciano, digamos, todos están contenidos en el último hombre. Y en África también descubre muchas cosas, descubre ciertos poderes psíquicos que tenemos todos los seres humanos, la relación que tenemos con la noche primordial, la noche de los tiempos, el miedo que nos da el caos, el miedo que nos da la noche, y cómo el sol, al despuntar el día, nos tranquiliza, nos apacigua, es como que vuelve un mundo de orden, un mundo de luz, de claridad. Y él descubre en ese pueblo africano esa, digamos, bipolaridad, noche y día, tranquilidad, serenidad y miedo infantil, y él descubre que eso está en cada uno de nosotros, muchas veces sin resolver. Pero llega a Egipto, después de recorrer toda el centro África, va llegando hacia el norte, llega a Egipto, y en Egipto no dice nada. Con lo cual aquí Jung tendrá que volver a escribir otro libro, porque de Egipto no nos dice nada. Y sin embargo ahí se salta todo un misterio que es Egipto, que no procede de África ni procede del corazón de África, sino que procede de otro lugar, que llamarían la Atlántida. Pero eso Jung no lo toca. Por eso ese viaje Jung se lo perdió. Y luego Jung se va a ir a la India. Y en la India, además de estudiar filosofías orientales como la filosofía china, del I Ching, el taoísmo y la alquimia china, en la India estudia los textos clásicos, estudia los Upanishads, los Vedas, y también reconoce que ahí hay una sabiduría infinita. O sea, se da cuenta
que ahí hay un tesoro inmenso de sabiduría. Por ejemplo, el hecho de que haya un dios en la India, en el panteón hindú, digamos, del bien, del amor, de la compasión y de la justicia, pero también que haya un dios, digamos, del mal, de la destrucción, pues a Jung eso le encanta, le apasiona, le maravilla. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque lo que rechazamos, lo que negamos, lo que metemos en el inconsciente, se vuelve más peligroso. Y lo que aceptamos, lo que observamos, lo que integramos, de alguna manera se vuelve doméstico. Entonces ese dios del mal, por ejemplo la diosa Kali, la diosa de la muerte, la diosa negra, para los hindúes, aunque es una diosa terrible, pues la tienen allí en las casas o la tienen en los templos. Entonces esa ambivalencia y esa contradicción de que la divinidad es buena y es mala, para Jung es sanadora, es terapéutica. Pero tiene un sueño en la India y sueña Jung muchas veces con su maestro. La pregunta es, ¿tenemos todos un maestro interior? ¿Vosotros creéis que tenéis un maestro o una maestra en vuestro corazón? Jung dice que sí, que todos tenemos un maestro. Algunos tenemos un maestro exterior, otros tenemos un maestro interior, pero todos tenemos un maestro si nos abrimos a esa voz. Jung descubre que en la India tienen ya catalogados los tipos de maestros y que en la India existen palabras para eso, para el maestro exterior y para el maestro interior. Entonces eso a él, digamos, como que lo tranquiliza un poco porque él tenía su maestro interior y era una cosa un poco rara entre sus amigos, entre sus colegas. Incluso es algo que él nunca va a decir públicamente, salvo en sus libros de alquimia, en el libro rojo o en el último libro, la biografía. Pero mi pregunta es, ¿vosotros habéis contactado con vuestro maestro interior? ¿Habláis con él todos los días o cuando lo necesitáis? ¿Somos capaces de fiarnos de esa voz interior, hacerle caso? ¿Somos capaces? Eso da un miedo aterrador. Y ese miedo es parte, digamos, de las primeras pruebas. Él, a su maestro interior, le escucha, le hace caso, y él siempre va a tener, digamos, una confianza y una, digamos, una gratitud hacia los sueños. Él no duda nunca de que los sueños están diciendo grandes cosas, están diciendo verdades, están diciendo indicaciones. Y, digamos, el problema que tenemos los humanos actuales es que no estamos entrenados para comprender los símbolos, los sueños, para entender esos mensajes. Pero él nos dice que es cuestión de práctica. Eso es una cosa que todo ser humano puede realizar y puede practicar. Pero él tiene un sueño en la India y resulta que en medio de la India, de las conferencias en la universidad de, creo que era en Benarés, y conferencias y reuniones y de alguna manera toda una agenda, ¿no? Una agenda pública. Como doctor honoris causa, pues también le dieron el doctorado honoris causa, creo que de la Universidad de Calcuta, la de Nueva Delhi, o sea, le dieron no sé si 20 títulos por todas las universidades del mundo y él tenía compromisos sociales. Pero él sueña en el hotel, en medio de una noche, digamos, muy calurosa, sueña con el Santo Grial. Y él entiende que su sueño, su maestro, su sueño, le está diciendo, señor Jung, olvídese de la India, olvídese de Oriente, no es su tema. Debe usted regresar a Occidente y acabar el trabajo que tiene pendiente. Entonces cancela todo y se vuelve para Europa y sigue su trabajo en Europa, digamos, y ahí inicia otra serie de trabajos relacionados con los símbolos
y escribe muchísimos artículos, páginas sobre el simbolismo, como son Símbolos de Transformación, Aion y otros libros de simbolismo, donde él, a través de esos símbolos universales, digamos, se reafirma en el viaje del alma, que es también aquello que es conocido como el viaje del héroe, aquello que luego Joseph Campbell, un junguiano muy conocido, va, digamos, a delimitar de una manera mucho más concreta que Jung, de una manera más práctica. ¿Por qué? Porque Joseph Campbell es americano y Jung es europeo, entonces ese espíritu práctico del norteamericano. Entonces Joseph Campbell lo plantea el viaje del héroe como en 12 pruebas, como las 12 pruebas de Hércules, o el ciclo del héroe. Y ese viaje, ese ciclo, es el que ha de realizar, como os decía al principio, todo ser humano, cada uno de nosotros. Entonces, ya para ir terminando, os cuento que en la práctica psicoterapéutica, desde mi punto de vista, es una opinión personal y puedo estar muy equivocado, para resumirlo mucho y caer en la simplicidad, os puedo contar que después de 10 años de psicoterapia individual y de análisis de cientos y cientos de casos, un poco el resultado final de todo esto es: cada persona es un héroe o una heroína. Y cada persona es ese personaje, ese héroe, que tiene que recorrer esos 12 caminos, esos 12 pasos. Y lo que yo veo en la práctica psicoterapéutica es a la persona en cada uno de esos pasos. Y lo único que hace el psicoterapeuta es ayudarle a pasar, digamos, de la prueba número 3 a la 4, o de la 6 a la 7, o de la 8 a la 9. Por lo tanto, digamos, ultérrimamente, detrás de toda psicoterapia, lo que hay es un desatasco, es desatascar al alma que está enganchada en algún punto para que el alma pueda seguir su camino, pueda seguir fluyendo, pueda pasar de la prueba 1 a la 2, o de la 5 a la 6, o de la 9 a la 10. Cada alma está en un punto diferente, pero lo único que hace el terapeuta es ayudar a que esa alma dé ese otro paso. En ese siguiente paso se estabiliza y vive su vida, digamos, normal. Inconscientemente está en esa etapa, pero no lo sabe. Y cuando ya se acomoda a esa etapa, de alguna manera se empieza a pegar a esa etapa, se empieza a adherir a esa etapa y otra vez esa alma empieza a sufrir y entonces otra vez tiene que ser despegada para que pueda pasar a la siguiente etapa. Y el proceso de paso de una etapa a la otra es el proceso de solve et coagula, es decir, disuelve y coagula, es decir, separa y une. Y ya para terminar, el alma va pasando de una etapa a la otra en la medida en la que va integrando y trascendiendo. Integrando y trascendiendo. Esos serían los dos movimientos del alma para poder seguir el camino. Integrar, trascender. Integrar, trascender. Integrar, trascender. De manera que el alma que ha llegado a la última etapa, que sería un Cristo, un Buda, un Platón, es la que ha integrado todo y ha trascendido todo. Y todos nos hallamos en ese camino, en las pruebas de Hércules o en el viaje a Ítaca de Ulises. Ulises sale de Ítaca, se va 10 años a la guerra de Troya, pelea 10 años y luego vuelve y tarda 10 años en volver desde Troya hasta Ítaca. Pues esos 10 años de vuelta, ahí estamos toda la humanidad. Toda la humanidad actual está ahí. Unos están comiendo lotos, los lotófagos, que son plantas del olvido, plantas de la amnesia. Otros están matando al cíclope, luchando contra algo externo, otros están embaucados con la diosa Circe, la maga Circe de los encantos infinitos que te da la inmortalidad, pero no te permite llegar a Ítaca. Y cada, digamos, alma está en uno de esos puntos de Ulises.
La pregunta es, vosotros, vosotras, yo me incluyo, nosotros, ¿sabemos en qué parte de la Odisea estamos? Cada uno sabe en qué parte, en qué capítulo, en qué canto está. ¿En el canto 25 o en el canto 200, en el canto 403? O sea, la Odisea está hecha por cantos, son canciones. ¿Sabemos cada uno en qué canto estamos? ¿Qué pruebas hemos pasado y qué pruebas nos faltan? Porque esa era la gran pregunta de Jung, en realidad, o una de las grandes preguntas era, ¿cuál es mi mito? O sea, ¿qué mito estoy viviendo sin darme cuenta? O sea, sería la gran pregunta, ¿no? Y Jung le daba mucha importancia a esa pregunta, porque él decía que cada persona estaba viviendo un mito sin darse cuenta. Unos viven el mito de, no sé, San Juan Bautista, predicando en el desierto. Otros viven el mito de Pandora, tienen todos los males y no se acaban nunca sus males. Otros viven el mito de Prometeo, llevan el fuego a los ignorantes y son crucificados por ello. Otros llevan el mito de Jesucristo, otros llevan... Mi pregunta es, Victoria, Felisa, Leandro, Alexia, Paulina, digo nombres al azar, Héctor, Joaquín, Paloma, ¿cuál es vuestro mito? ¿Qué mito estás viviendo? Porque si descubres el mito, ¡buah!, descubres el gran tesoro de tu vida. Y descubres lo que te está pasando realmente, lo que está sucediendo, porque es como si fueran guiones que están escritos, por así decir, entre comillas. Entonces son guiones universales. Y el comportamiento y la conducta humana que nosotros pensamos que es individual, realmente tiene muchísimo de colectivo. Es decir, parece que somos entes aislados, viviendo cada uno su historia personal, pero en realidad nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestros obstáculos, nuestros miedos, nuestros amores, son los mismos que los guiones universales, los guiones míticos que ya están escritos. Bueno, ya sé que hay una parte de nosotros que se resiste. Hay una parte que se llama el ego, que es el trozo de la mente escindida, el trozo, Jung le llama el recorte. Es un recorte de la mente universal. O sea, imaginaros un papel que sería la mente total, sería la mente universal. Pues un recorte, ese es el yo, ese es el ego. Con lo cual, otra pregunta para vosotros, para mí, para todos. ¿Somos un ser individual? ¿Hasta qué punto realmente somos individuos o estamos viviendo algo colectivo? Somos un ser colectivo. Dicho con otras palabras, a ver si os atrevéis a meteros aquí en esta pregunta. Tus pensamientos, tus decisiones, tus sensaciones, ya sé que son totalmente, digamos, individuales y encapsuladas, pero si lo analizas con lupa y lo observas, ese amor, por ejemplo, que tú tienes hacia la literatura o esa aversión que tú tienes hacia ciertos políticos, ¿no es algo que tienen también otras personas? Sí. Y esa nostalgia que tienes por la casa de tu infancia o por la playa de tu adolescencia, ¿no lo tienen también otras personas? Sí. Por lo tanto, si lo analizas con lupa, con mucho cuidado, ¿qué parte de nosotros es colectiva y qué parte de nosotros es individual? De alguna manera, la mezcla es propia de cada uno, pero los contenidos realmente son nuestros o son de la mente universal. Es más, esos contenidos, ¿hasta qué punto son nuestros propios o son atrapados por nosotros? Desde afuera, es decir, desde lo colectivo. Entonces, ¿en qué medida somos un ser colectivo y en qué medida somos un ser individual? No está resuelto. Esta pregunta no está resuelta.
desde mi punto de vista, hemos de resolver esto. Y si os fijáis, todos los conflictos y las guerras mundiales y las guerras de religión tienen de alguna manera este trasfondo, ¿no? Por ejemplo, socialismo o liberalismo, comunismo o libertarianismo, ¿no? O sea, individuo o masa, colectivo o individuo. Y esa tensión entre lo individual y lo colectivo se ha buscado resolver a través de revoluciones, digamos, masivas o revoluciones individualistas, como el romanticismo, o revoluciones masificantes, ¿no? Como el obrerismo, ¿no? Pero no está resuelto, y esa tensión no está resuelta. Entonces, Jung va a buscar durante toda su vida, y acabo ya con esto, resolver todas las dicotomías humanas. Vamos a resolver todas las dicotomías humanas, lo individual y lo colectivo. Vamos a disolver estas dos dualidades en una matriz alquímica y vamos a ver qué oro sale de ahí. Lo vivo y lo muerto. Es una dualidad, diréis, es fácil, ¿no? Cosas están vivas y cosas que están muertas. No, no, no. La materia está compuesta por átomos que giran. Los electrones van a toda pastilla. Entonces la materia muerta no existe. Pero a la vez tampoco los seres vivos están muy vivos, porque millones de personas no viven de alguna manera su propio destino, sino que son arrastrados como zombies, como muertos inconscientes. Entonces, ¿estamos vivos o estamos muertos? ¿La materia está viva o está muerta? ¿Los seres vivos como el árbol, las hojas, están vivas o están muertas? Hoy caminaba por el río Ebro, caían las hojas de otoño, de un marrón oscuro. Esas hojas se supone que son hojas muertas, que el árbol desecha o el viento arranca. Pero esas hojas muertas, sabéis que se convierten en el humus del bosque, que van a dar la vida a los gusanos, a las raíces, a los hongos, a las setas. Entonces, todas las dicotomías, vida, muerte, individual, colectivo, masculino, femenino, interior, exterior, son dicotomías que no están resueltas por la actual humanidad. Por eso toda la humanidad actual está en una especie de guerra, está en una especie de lucha mental de opuestos, porque no se ha llegado a la paz. La paz es la resolución, digamos, natural, áurea, de, digamos, disolver el mercurio y el plomo y lograr el oro, ¿no? Entonces Jung dice que esa síntesis existe y es el final de nuestro viaje del alma. Estamos llegando al final, llegamos a la cámara del Santo Sanctorum, entramos en una sala de espejos infinitos, nos acercamos a un altar blanco y encontramos una copa misteriosa que es el contenedor del todo. Eso es el Santo Grial, ¿no? Que simboliza el sí mismo también, como el centro del mandala. Y de alguna manera Jung nos invita a perder el miedo, a perder la comodidad y a perder, digamos, el suelo bajo nuestros pies. Nos invita a sumergirnos en el océano de la vida, de las contradicciones, y a tratar de integrar los opuestos. ¿Y cómo le fue a él ese viaje? Pues acabaré con esta frase de Jung que dice: «Qué maravilloso fue mi viaje. ¿Con qué palabras he de describirte los entreverados senderos por los cuales una buena estrella me guió hacia ti? Queremos agradecerle a la vida que he vivido. Agradecerle todas las horas alegres y todas las horas tristes. Alma mía, contigo
he de continuar mi viaje. Buen viaje, buen camino. Un aplauso para Jung. Además, Jung significa joven en alemán. Es un buen apellido para este personaje. Y fijaros lo que dice, ¿no? Qué maravilloso fue mi viaje, con qué palabras he de describirte los entreverados senderos por los cuales una buena estrella me guió hacia ti. Esto no es muy científico, es muy poético. Lo que pasa es que Jung nos habla de otra ciencia, que también es científica, que es la ciencia, digamos, del alma, que también está regida por leyes. Leyes, digamos, de la sincronicidad, del amor, leyes de la inclusión, leyes de la analogía y leyes divinas, digamos. Y fijaros lo que dice, queremos agradecerle a la vida que he vivido. Queremos agradecerle. O sea, porque habla en plural ahora. Antes hablaba en singular y ahora habla en plural. Con lo cual, ahí tenemos un personaje de lo más misterioso. Bueno, queridos, pues lo dejamos aquí por hoy con las preguntas vuestras. Vamos a hacer un poco de preguntas, si queréis. A lo mejor os ha encantado, os ha gustado, y a lo mejor otra persona que escuchara esta digresión diría, pero qué chorrada, qué tontería, este tío está loco, chao. Bien, pues también sería parte del todo eso. Por Pues vamos con las preguntas. Por supuesto, mira, hay una pregunta que ha enviado Álvaro Bonelli. Pregunta que ¿cuál es el mito de la voz en el desierto al que te referiste antes? Sí, ese es el mito de Juan Bautista, que es el personaje que está en el desierto, digamos, anunciando la venida del reino, anunciando la venida del Mesías. Y entonces, mucha gente está viviendo, o estamos viviendo, ese mito. Quien se coloca en esa posición sin darse cuenta, pero puede ser el escenario diferente. A lo mejor está anunciando, digamos, su reino y su historia, ¿no? A lo mejor es un, qué sé yo. Bueno, es que me ha parecido muy interesante tu frase, ¿no? De conoce tu mito y conocerás un poco el guión de vida que estás ¿no? llevando a cabo, ¿no? Como si estuviese escrito y de alguna manera parte de nuestro recorrido sea despertar de ese mito y entender que hay una parte que está escrita y otra parte que podemos escribir nosotros, ¿no? Eso es, Álvaro, descubrir y despertar. Pero claro, ahí tenemos otra dicotomía, Álvaro, a ver cómo la resuelves tú. Si el mito está escrito y el guión está escrito, tú despiertas y dices, ostras, estoy viviendo el mito de Buda o estoy viviendo el mito de... Pero entonces ahora, ¿qué libertad tengo? ¿Voy a hacer lo mismo que hace el héroe o puedo hacer otra cosa? ¿Cómo lo resuelves eso? Bueno, ahí es donde hablabas tú de nuestro maestro, ¿no? De nuestro yo superior. Quiero decir, yo creo que la libertad está en la capacidad que tenemos nosotros mismos de no depender de aquello que se nos ha sido impuesto o que nos ocurre en el día a día de manera externa, ¿no? Sino está en la capacidad de vivir las cosas a nivel subjetivo y a nivel interior, pues de la manera que nos haga vivir en presencia y vivir en armonía. Entonces, pues eso. Qué buena respuesta, mira. Me encanta lo que dices. Ahora la pregunta es, ¿nos atrevemos a hacerle caso a nuestra voz interior, a nuestro corazón, como diría el Piel Roja? Aunque eso nos lleve a chocar con el entorno o con la moda o con lo socialmente aceptado. ¿Qué pasa ahí con eso? Hombre, es jodido. Lo que pasa es que mi sensación es que cuando estás en contacto con pues, ese doble, ¿no? Que dirían Jean-Pierre Garnier o que diría Castaneda, ¿no? Con Don Juan, pues al final sientes como una especie de protección universal, por lo menos así lo vivo yo, ¿no? De que dices, joder, qué duro es esto, ¿no? De nadar a contracorriente, pero es como que, bueno, sientes una especie de respaldo, ¿no? Quizás, o sea, como de seguridad arquetípica de Dios, por irnos a Jung, ¿no? Como sentir como que el todo está detrás tuyo, que eres parte de. El todo está en ti, pero también eres parte de algo mucho más grande. Entonces aceptas lo que te viene, entendiendo que hay cosas que están escritas e intentas vivir y hacer todo lo que esté en tu mano, ¿no? Es como que hay
paradas, hay etapas marcadas, pero cómo vas entre etapa y etapa y si eso sí está en tu mano, ¿no? Sí, es muy parecido, gracias por mencionar a Carlos Castaneda, porque es muy parecido, el espíritu del caminante junguiano es parecido al guerrero, al camino del guerrero de El camino al Castaneda. corazón, ¿no? Es muy parecido, yo no sé si Castaneda leyó a Jung o ambos se sumergen en una sabiduría universal y llegan a las mismas conclusiones. Pero si te fijas, Castaneda propone que el camino del guerrero pasa por 4 enemigos: el miedo, Sí, el poder, la claridad la y la claridad, vejez. la vejez. Sí. Alucina, porque son los mismos arquetipos que Jung va a plantear. Fíjate, el miedo es la sombra. La claridad es cuando te apropias del animus, que es el yo superior interior, pero hay un peligro de identificarte con él y creerte que tú eres, qué sé yo, Impotente. Moisés, o que tú eres San Jerónimo, o que tú eres la reencarnación de Napoleón. Pues, cuando el animus se pega al yo y no hay una separación sana. El poder, luego viene la claridad y luego viene la vejez. Entonces, son los arquetipos, el ánima es la luz, digamos, femenina, la luz de Dios, que tiene un poder que lo necesitamos para seguir el camino hacia el final, pero que también tiene un peligro, porque el ánima, como todos los arquetipos, son poderes muy grandes y tienen un aspecto, digamos, sombrío, ¿no? Entonces, para Castaneda, la claridad es un enemigo. Es decir, Claro. los enemigos son el miedo, la claridad, el poder y la vejez. Son enemigos en el sentido de que te otorgan dones, pero te quedas apegado a ellos. Igual que los arquetipos, te otorgan dones, pero te quedas apegados a ellos. Y también hay un psicólogo transpersonal que es Ken Wilber, que también dibuja las etapas de la conciencia, del desarrollo de la conciencia humana, que también estudió mucho a Jung. Y Ken Wilber habla de, en cada etapa hay una aversión. Hostia, qué bien que lo tienes ahí. Un tochazo espectacular. Sí. Ken Wilber habla de, digamos, aversión, alergia y adherencia o fijación. Entonces, en cada etapa tenemos una fijación y tenemos un rechazo, una aversión. Y esos son, digamos, 2 enemigos en cada etapa que tenemos que resolver. Porque cuando llegamos a una etapa nos fijamos a algo que nos encanta, pero tenemos que llegar a amar sin apego y tenemos que llegar a rechazar sin aversión. Sería algo así como amar sin apego y rechazar sin odio, algo así, sería algo así. Bueno, qué bueno, Álvaro, gracias por Muchas compartir. gracias. Más preguntas o Ha estado comentarios súper o bien, ¿eh? Muchas compartires. gracias. Muchas gracias, Álvaro. Seguimos en contacto todos y si queréis os propongo que me escribáis un correo electrónico Claro. para recibir algunas actividades que hago de vez en cuando sobre Ken Wilber, sobre Jung o sobre psicoterapia transpersonal. Entonces os voy a poner mi correo electrónico aquí en el chat, que es info@hectorgilgarcia.com. Entonces os agregaría a una lista de emails de distribución de actividades y de encuentros o foros o congresos. Os pongo mi correo electrónico y os pongo también mi teléfono por si me queréis escribir por WhatsApp. Yo estoy pasando consulta individual, consulta privada, presencial en Zaragoza y online con gente de todo el mundo. Y la verdad es que es apasionante también cómo pues trabajo con gente de Colombia o de Estados Unidos o de Brasil o de Inglaterra, y me interesa mucho ver que aunque digamos, la psicología o la cultura va cambiando, pero el fondo del alma humana sigue siempre, digamos, siendo la misma alma. Somos una humanidad y me encanta constatarlo, descubrirlo. De acuerdo, Bueno. pues si no hay más preguntas, damos las gracias a Héctor una vez más por su maravillosa exposición y como les decía antes, esta será la última actividad del ciclo que estamos dando sobre Jung para el año 2021. Continuaremos en el 2022 ya a partir de mediados de enero y bueno, les anunciaremos
las próximas actividades. Muchas gracias a todos, especialmente a Héctor por su generosidad y su sabiduría, y a todos los amigos conocidos y desconocidos, o sea, que se han unido hoy por primera vez a esta actividad. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias, María Jesús. Gracias a vosotros y nos veremos muy pronto. Como no nos veremos antes de fin de año, que todos vosotros paséis unas felices fiestas, un feliz fin de año y bueno, con entusiasmo, con energía y claridad, con esos puntos de los que también ha expuesto esto, que ellos iluminen vuestro camino para las próximas fechas. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Héctor, por tu asistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, María por Jesús. convocarnos y seguimos en contacto. Escribirme un email o un WhatsApp.